¿Cómo están? Bienvenidos a una clase de biología. En esta clase nosotros vamos a poder aprender acerca del tema de la biodiversidad de la vida. Soy el licenciado Michael López y conmigo vamos a trabajar en esta horita. El objetivo de esta clase es indagar en estudios científicos la biodiversidad del Ecuador, analizar los patrones de evolución de las especies nativas y endémicas representativas de los diferentes ecosistemas y explicar su megadiversidad. Para lo cual nosotros al final de la clase vamos a responder ciertas preguntas. Entonces, por favor, deben anotar porque en esta hora deben resolver las siguientes preguntas. ¿Cómo las plantas, los animales, las bacterias, hongos contribuyen al mantenimiento de la calidad de los recursos del suelo, agua y aire? Adicionalmente, tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Qué es la diversidad genética? Siguiente pregunta. ¿Qué es la diversidad de ecosistemas? ¿Y en qué consiste? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la biodiversidad para los seres vivos? Siguiente pregunta. Cite un ejemplo de cómo la biodiversidad ayuda en la agricultura. Siguiente pregunta. Cite un ejemplo de cómo la biodiversidad actúa en el ecosistema como... Siguiente pregunta. ¿Cómo evolucionaron las plantas? Siguiente pregunta. ¿Cómo evolucionaron los invertebrados? Siguiente pregunta. ¿Qué significa un invertebrado no cordado? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los animales cordados? Siguiente pregunta. Grafique una línea del tiempo y explique la evolución de los cordados. Estas preguntas deben ser realizadas en el cuaderno de la materia de biología superior y deben también ser subidos a la plataforma Educay. Continuemos. Nosotros aquí también vamos a presentar un video un poquito introductorio acerca del tema que va a permitir relajar diferentes o despejar diferentes dudas de lo que nosotros vamos a observar. Por favor, presten atención al video. Este video me ayudará a mí a resolver diferentes cuestiones de lo que es la biodiversidad y cómo lo más. La biodiversidad todo lo que vive en la Tierra es el fruto de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y cada vez más por la influencia humana. Hasta el momento, se han contado aproximadamente 1.750.000 especies, pero los científicos creen que podría haber unos 13 millones en nuestro planeta. La biodiversidad es vida. Tiene capacidad de sanarnos, ya que más de 70.000 especies de plantas y árboles de la Tierra se utilizan con fines medicinales. Además, nos presta abrigo. Sin la madera, no podríamos construir casas o fabricar muebles o herramientas. La biodiversidad nos alimenta y viste. Las pautas de consumo en los países ricos son la principal causa de la pérdida de biodiversidad. Se calcula que la rápida desaparición de las especies de la Tierra es entre 1.000 y 10.000 veces mayor que la tasa natural de extinción. Hoy en día, nuestro planeta cuenta con 7.000 millones de habitantes. Es necesario que preservemos la biodiversidad para que ésta pueda cubrir las necesidades de las 9.000 millones de personas que seremos en 2050. El Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas tiene por finalidad proporcionar un marco para fomentar la promoción y protección de la biodiversidad como una fuente de bienes y servicios esenciales para la vida. Las repercusiones de las actividades humanas, que se han multiplicado en los últimos años debido al crecimiento de la población y el cambio climático mundial, han reducido en gran medida la biodiversidad en los ecosistemas de todo el mundo.
Una manera en que cada uno de nosotros puede contribuir a promover la biodiversidad consiste en adoptar un modo de vida más sostenible. La educación puede ayudarnos a reconocer que nuestros comportamientos individuales, a pesar de lo inofensivos que parezcan, pueden tener consecuencias mundiales. Necesitamos aprender que todos formamos parte de una red de vida. La extinción de una especie pone a otras en riesgo de desaparecer a su vez. Debemos habilitar hoy a nuestros niños y jóvenes para que contribuyan mañana a promover la biodiversidad. Pero, ¿de qué manera? Tomemos el caso de un grupo de estudiantes de secundaria que van a observar lo que queda de un bosque en una zona protegida. Tras aprender de primera mano cuál es la importancia de los bosques, los alumnos debaten sobre las razones de la deforestación y sus consecuencias para el modo de vida de las comunidades, así como para el clima y los peligros naturales. A continuación, establecen una lista de medidas simples para contribuir a restaurar el bosque y administrarlo mejor, mediante actividades que pueden poner en práctica en la escuela y sus hogares. A fin de compartir dichas medidas con otras escuelas y dentro de la comunidad, producen un programa radial comunitario para instar a que se vuelvan a plantar árboles y otras plantas en su zona. Durante las fiestas de la comunidad, organizan actividades lúdicas para crear conciencia sobre los distintos aspectos de la preservación, así como el uso y la promoción de los recursos en las zonas protegidas. Proteger nuestro planeta está en nuestras manos y es la educación la que puede ayudarnos a actuar hoy. Eso ha sido un video que me ayuda a mí un poquito a explicar la importancia de la biodiversidad y cómo el humano ha ido influenciando la misma. Con esto vamos a arrancar con el primer tema de clase, o vamos nosotros a ver el tema que nos corresponde. Entonces, vamos a conceptualizar el tema. ¿Qué es la biodiversidad? O biodiversidad biológica. Hace referencia a una gran variedad de seres vivos en la cual estamos integrados animales, vegetales y animales microscópicos y vegetales microscópicos que existen en todo el planeta, así como las variantes genéticas que se han producido por la evolución de las especies e incluso por la intervención del humano. Se pueden mencionar 3 niveles básicos de expresión de biodiversidad, con los cuales nosotros vamos a trabajar. Estos 3 niveles básicos de biodiversidad son la diversidad de especies, que hace referencia a la gran cantidad de especies que existe en nuestro planeta, cuyos ancestros comunes han luchado por alimento, en las cuales van a tener diferentes características: la lucha del alimento, el comportamiento, la interacción entre las mismas especies, la adaptabilidad y la reproducción como método para la perpetuidad de la especie. Existen clasificaciones para nosotros poder entender las especies, y esto se ha distinguido en 5 reinos que existen en el planeta, los cuales es el reino animal, el reino vegetal, el reino de los protistas, el reino de los hongos y el reino de las bacterias. También tenemos la segunda clasificación, que es la diversidad genética. Hace referencia a la diferenciación de genes que se tiene. Entendemos que el ADN es encargado de llevar la información y es quien codifica todas las características fenotípicas de los individuos. Es decir, que el ADN es quien determina si los individuos tienen características como, por ejemplo, formas, colores, patrones de comportamiento, características propias de cada uno de los individuos. Como por ejemplo, las mutaciones van generando cepas con posibilidades adaptativas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay animales que mientras va pasando el tiempo se van adaptando a los cambios que existen. Es posible que incluso muchos de estos animales se vuelvan incluso resistentes a los antibióticos.
Esto obliga a que nosotros como humanos modifiquemos las terapias, desarrollando nuevas maneras de combatir a ciertos tipos de animales que propagan ciertas cantidades de enfermedades. Y por último, tenemos la diversidad de ecosistemas. Nosotros entendemos que en nuestro planeta existen diferentes ecosistemas, entre los cuales se encuentran los desiertos, las selvas, los bosques, las tundras, los mares cálidos, los mares fríos, regiones ecuatoriales. Y dentro de los ecosistemas acuáticos tenemos arrecifes de corales, peces, etcétera. Esto ayuda a entender que tenemos una gran riqueza de ecosistemas en los cuales vamos a tener identificado también una gran riqueza de especies, una diversidad de paisajes de la cual todos los humanos podemos ser testigos. Entendiendo esto, vamos a ver cuál es la importancia de la biodiversidad para los seres vivos. Entendemos que nosotros tenemos beneficios de la biodiversidad hacia la sociedad de diferentes maneras. Contribuyen, por ejemplo, en la medicina, en la agricultura, en los suministros de bienes y servicios que nos da los ecosistemas. Hablemos un poquito acerca de la importancia de la biodiversidad en la medicina. Las especies silvestres nos han ayudado a la fabricación de muchos medicamentos. Tanto animales como plantas pueden proveernos de muchos analgésicos que nos ayudan a nosotros a reducir las enfermedades o también las características de estas enfermedades, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la aspirina, que es un antibiótico, como la penicilina, que se obtiene de diferentes plantas y animales. Aunque en la actualidad la biotecnología y las industrias han avanzado, tenemos que entender que los tratamientos y las enfermedades de todas las enfermedades son gracias a que se han podido descubrir la medicina en plantas y animales. Ahora hablemos un poquito acerca de la importancia en la agricultura. Una biodiversidad genética es importante para la agricultura. Los recursos genéticos y conservarlos son muy útiles. A estos nosotros los llamamos germoplasma. ¿Qué es un germoplasma? Es un banco en el cual yo voy a conservar las semillas de muchas plantas para poder mejorar las variedades de cultivos que tengo y poder mejorar las especies que me ayudan a mí a proveer diferentes alimentos y diferentes materiales industriales con los cuales el humano va a poder tener provechos. Nosotros tenemos mencionado un ejemplo. Este ejemplo trata acerca de las papas. Los genes de estas plantas silvestres se pueden usar a través de la reproducción vegetal o de la ingeniería genética para transmitir resistencia a las enfermedades. Nosotros ya habíamos visto o ya habíamos hablado en capítulos anteriores sobre esta transferencia de características para poder crear plantas transgénicas. En los ecosistemas, vamos a ver, existe un número y una variabilidad de especies sumamente enorme que pueden influenciar en la estabilidad de un ecosistema. ¿Cómo sucede esto? Existen ecosistemas en los cuales si una especie varía, aumenta, disminuye o desaparece, todo el ecosistema tiende a cambiar. Es muy importante entender que los ecosistemas nosotros debemos conservar.
porque si cambia una especie, puede cambiar absolutamente todo el ecosistema. ¿A qué hace referencia esto? Imaginémonos un ejemplo, donde hay una especie de ave que come un tipo de arañas en especial. Esta ave es consumida por un animal carnívoro, pongamos que puede ser algún felino. ¿Qué pasa si la cantidad de arañas empiezan a disminuir? Afectará directamente a la cantidad de aves, porque éstas no encontrarán el alimento necesario. Y también va a disminuir la cantidad de esta especie de ave. A su vez, el felino carnívoro que habíamos mencionado no tendrá aves que comer, por lo tanto la especie de este felino disminuirá. Solamente habiendo variado una especie de araña, ha cambiado todo el ecosistema. Entonces, es importante entender todas las distintas formas de vida que existen y que podemos comprometer cuando nosotros modificamos ecosistemas, cuando nosotros modificamos suelos fértiles, cuando nosotros introducimos o modificamos los ecosistemas para nuestra propia o para nuestro propio bienestar. Una vez entendido qué es los ecosistemas y cómo estos nos ayudan, vamos a entender cómo se generaron. Entonces, ¿de dónde viene tanta biodiversidad que tiene el planeta? ¿De dónde salió tanta vida que ha rodeado todo el planeta alrededor? Para eso nosotros vamos a entender la evolución de diferentes formas de vida. Partimos de que existe una gran cantidad de especies que pueblan el planeta Tierra y que estas especies tienen que tener un ancestro en común, a partir del cual fueron evolucionando. ¿Qué queremos ver con esto? Que todas las especies de animales y de plantas debieron venir de una especie preexistente. Según la teoría de Darwin, nosotros tenemos un ancestro en común del cual evolucionamos. Por lo tanto, toda la vida debió haber venido de un ancestro en común. Vamos a ver cómo se originaron las plantas o cuál es la teoría que nos acerca de la biodiversidad en plantas. Existen registros fósiles que nos indican que los antepasados de las plantas terrestres venían directamente del agua o de los mares o de organismos acuáticos, parecidos a lo que ahora nosotros conocemos como las pequeñas algas verdes de la actualidad. Casi todos los eucariotas fotosintéticos eran unicelulares y algunos estaban formados por múltiples células. Las algas presentaban una pared celular y pigmentos fotosintéticos, además de pequeños cilios reproductivos. El estudio de los genomas indica que están estrechamente emparentados con las plantas. Estos organismos primitivos que se desarrollaron en los mares primitivos fueron los ancestros de todas las plantas que nosotros ahora tenemos y la variedad de plantas que nosotros podemos detectar. Hablemos un poquito de lo que es cómo se formaron los animales. Ahora veamos y entendemos que los primeros animales en formarse en la Tierra fueron los animales invertebrados, es decir, los que no tienen columna vertebral o no tienen vértebras. Se data aproximadamente hace 600 millones de años. Los pocos cuerpos fosilizados que hemos podido encontrar y microorganismos blandos nos han servido a nosotros para estudios de que los fósiles de óvulos
y embriones conservados tienen muchas características reveladoras sobre cómo se crearon los animales. Se han encontrado esponjas y animales semejantes a las medusas que demuestran esto. Los paleontólogos también han identificado algo que se llama un rastro fósil del periodo cámbrico. ¿Qué es un rastro fósil? Son huellas que dejan estas especies de animales. No dejan su cuerpo fosilizado, es decir, no existe un registro fósil de ese animal, pero sí existe una huella de donde pudo haber tenido o plasmado una parte corporal. Para esto vamos a ver dos características sumamente especiales. La primera se denomina la fauna de Ediacara. Los estudios fósiles que se realizaron en las colinas de Ediacara en Austria datan de aproximadamente 565 a 544 millones de años, en los cuales se pueden ver planos corporales diferentes. ¿Qué quiere decir? Que los fósiles que están ahí presentan diferencias en sus cuadros, en sus planos corporales, que no existe una simetría, que el lado derecho como el lado izquierdo son diferentes, que los tamaños no son adecuados, que no tienen ningún tipo de asimetría, que los primeros organismos no tenían células especializadas, tejidos u órganos, que no se organizaban en un extremo frontal y otro posterior. Es decir, que los primeros organismos no tenían ni cabeza ni cola, que no tenían una forma definida. Algunos de estos organismos pudieron ser algas fotosintéticas viviendo o pudieron poseer algas fotosintéticas viviendo dentro de sus cuerpos. Otros organismos eran segmentados. Otros sí tenían simetría bilateral. ¿Qué es una simetría bilateral? Es cuando el lado izquierdo y el lado derecho son iguales, como en los humanos. Tenemos un brazo derecho y tenemos un brazo izquierdo. A eso nosotros le llamamos simetría bilateral. Otros parecen estar relacionados generalmente con los invertebrados, como las medusas y los gusanos, moluscos. Unos eran planos y otros vivían en el fondo del mar o profundos. Estos son de los registros fósiles más antiguos que el humano ha podido entender. Y como no presentan ninguna clasificación en cuanto a especialización de células, tejidos y órganos, podemos nosotros entender que fueron los primeros microorganismos vivientes, animales que se formaron. Ahora, después de la explosión cámbrica, que sucede aproximadamente hace 542 millones de años, donde datan fósiles encontrados en China y en Canadá, revelan que durante este periodo de 10 a 15 millones de años, los animales evolucionaron. Lo que antes no tenían una forma, ya empezaron a tener características como células definidas y células especializadas. Ya tenían tejidos y órganos especializados. Muchos tenían ya una simetría corporal. ¿Qué quiere decir una simetría corporal? Que ya sus organismos tenían tamaños adecuados. Ya se tenía una segmentación. Ya podía yo clasificar una cabeza, una cola. Ya se podía entender un extremo frontal y uno posterior. Ya tenían apéndices. Algunos animales cámbricos habrían desarrollado incluso caparazones, esqueletos y otras partes corporales duras, lo que suele persistir mucho tiempo después de que estos organismos mueren. Es decir,
estos organismos han dejado registros fósiles para poder ser estudiados. Tenemos los invertebrados no cordados. ¿Qué es un animal cordado? Un animal cordado es al cual que tiene una columna vertebral. Tiene una columna vertebral. Están entre los principales grupos de invertebrados modernos ciertas características. Indican también la secuencia en la que evolucionaron. Algunas de estas características, como la simetría corporal, la cefalización, la segmentación y la formación de un celoma, nos ayudan a nosotros a identificar cuáles de estos animales evolucionaron primero y cuáles de estos animales evolucionaron más tarde. Muchas de estas características cambiaron generalmente o evolucionaron en los animales del Cámbrico, como habíamos mencionado. Tenemos ahí un gráfico que me muestra más o menos cómo fue la evolución. Tenemos el ancestro de un animal unicelular como base. Este unicelular evolucionó en un animal pluricelular o multicelular, es decir, ya no era una célula, ya era un conglomerado de células. Estos animales evolucionaron a animales que ya podían tener tejidos especializados. Ya tenían una simetría radial. Habíamos hablado que simetría radial era que eran iguales, ¿no es cierto? Del lado derecho como del lado izquierdo, como los animales nidarios o los cenidarios, ¿no es cierto? Como las medusas. ¿Qué quiere decir simetría radial? Que si partimos de una medusa en la mitad, se parece mucho al lado izquierdo que al lado derecho. Pasado estos nidarios, evolucionaron hacia lo que nosotros conocemos como los artrópodos. ¿Cuál es la diferencia de los nidarios? Que estos ya presentan 3 capas germinativas. Ya presentan el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. En estos nosotros vamos a tener los artrópodos, los nematodos, los platelmitos, los anélidos y los moluscos. Estos animales tienen ya un desarrollo de un protostomo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen ya cavidades o que se puede diferenciar una boca y un ano, o una cabeza y una finalización. Estos protostomos ya no tienen un solo orificio. Nosotros en segundo de bachillerato pudimos conversar cuál es este tipo de digestión, ¿no es cierto? Por ejemplo, las medusas tienen un solo orificio por donde comen y por donde hacen sus deposiciones, mientras que los protostomos tienen 2 orificios diferentes. Una vez ya evolucionado en animales protostómicos como los artrópodos, como los moluscos, nosotros ya desarrollamos los de deuterostomos, que poseen simetría radial, que estos sí tienen una característica de boca ya no bien marcada, y que es el camino que nos muestra la evolución de los animales invertebrados con dirección hacia los cordados. Todos estos animales son los animales o la evolución de los animales invertebrados, que posteriormente me daría origen a los famosos cordados. ¿Cuáles son los cordados? Los que ya tienen una columna vertebral. Vamos a ver qué son los cordados. Según los estudios, sugieren que los cordados están relacionados con los ancestros de los equinodermos. Los registros fósiles del Cámbrico que registran la historia de los invertebrados también incluyen a estos fósiles. Veamos, para poder nosotros entender un poquito cómo evolucionaron o cómo están compuestos los cordados,
Tenemos también una imagen. Tenemos ahí cómo se supone que se planifica la evolución de los cordados. Los cordados vienen de un ancestro en común. Cuando nosotros hablamos de cordados, habíamos mencionado que estos tienen una columna vertebral. Entonces, los primeros animales cordados eran conocidos como tunicados y lancetas. Evolucionaron hacia los mixinos, los cuales ya me dan un preámbulo de poder evolucionar hacia unos animales vertebrados o que tienen vértebras. Estos son conocidos como lampreas. Después de las lampreas, se crean animales que ya empiezan a evolucionar con mandíbulas y apéndices, como los tiburones y sus parientes. Los tiburones o las especies de las de tiburones son las especies de animales que ya tienen una boca más antiguas que se puede existir. Una vez que tenemos los tiburones, nosotros tenemos ya la creación o la evolución de los peces que tienen aletas radiales. Esta evolución permite que estos peces puedan permanecer quietos, a diferencia de los tiburones, que necesitan siempre estar en movimiento para poder vivir. Estos peces ya presentan huesos verdaderos y ya no son cartílagos. Estos peces ya presentan huesos verdaderos. Después